Hola chicos, buenas noches. Hoy les voy a explicar cómo hacer capítulo 2. Quiere decir lo que llamamos el marco teórico o el marco referencial. Primero que todo, les recuerdo que los párrafos deben tener un mínimo de 6 líneas y un máximo de 12 líneas. Les recuerdo la sangría, que son de 5 centímetros, los márgenes, así como lo debieron de hacer en el capítulo 1, lo deben continuar en el capítulo 2. Los márgenes izquierdos 4, derecho 3, debajo y arriba 3. Y ya saben que al iniciar cada capítulo debe ser de 5 centímetros. ¿Cómo lo voy a hacer? Ustedes le dan clic en el cursor, le dan 2 espacios y luego allí comienzan a escribir. Entonces empezamos, fíjense. Vamos a comenzar con lo que es capítulo 1, perdón, capítulo 2, lo que llamamos el marco referencial o el marco teórico. Ustedes deben hacer en un párrafo una introducción del capítulo. Pudieran buscar una definición de algún autor metodológico, sea Tamayo, Sierra Bravo, cualquiera que les permita a ustedes definir lo que es ese marco teórico referencial. Luego, van a los antecedentes de la investigación. Es importante que tienen que ser 3 investigaciones. Fíjense que estamos en el 2022. Tienen que tener más de 5 años, 5 años en adelante. Por eso es que les digo ahí que tiene que ser 2015, 2018 en adelante. ¿Cómo voy a hacer yo estos antecedentes? Ustedes dirán, bueno, ustedes buscan los resúmenes que tienen esas investigaciones y a través de esos resúmenes ustedes tomarán los autores, en el caso de que sea un autor o dos, los apellidos los colocan allí, luego el año, el título, la universidad y la carrera. Fíjense que debe contener el objetivo general, el nombre de los autores que utilizaron en las bases teóricas de esa tesis. Luego el tipo y diseño de la investigación, la población, el tipo de instrumento, resultados, conclusión y recomendación. Se sobreentiende que en cualquier tipo de investigación, dependiendo del tono o del tipo, debería de existir esto dentro del resumen. Sin embargo, ustedes deben leer. Les recomiendo a los muchachos de CD Maracaibo, si tienen la oportunidad de ir a la biblioteca del tecnológico y está habilitada, pueden buscar ahí en el catálogo para que ustedes vean que hay tesis que son similares a su variable de estudio. Es decir, si por ejemplo su variable es sistema de inventario, ustedes van a buscar una tesis que tenga esa variable. No importa en el área que se aplicó, porque puede ser un sistema de inventario en una clínica, un sistema de inventario en un colegio, no importa. Lo importante es que sea su variable objeto de estudio. Si su variable es señalética, ustedes van a buscar una tesis o una investigación que les hable de la señalética. En el caso de que sea una campaña publicitaria, ustedes pueden buscar una campaña publicitaria sin importar el rubro. Siempre debe estar enfocado en lo que es la variable objeto de estudio. Luego que ustedes copien y peguen, porque ahí sí se puede hacer ese resumen, ustedes deben dar un aporte. ¿Qué quiere decir ese aporte? Ese aporte ustedes lo van a enfocar en lo que es cada una de esas tesis le va a aportar a su investigación. Si se fijan, aquí les estoy dando un ejemplo donde les hablo de un ejemplo. Fíjense, esta investigación ofrece un insumo teórico que favorece el abordaje de la variable objeto de estudio. En este caso, fíjense que es las cuentas que permiten generar una serie de procesos operacionales dentro de la investigación para el diseño del instrumento. A ver, cuando yo les hablo de aporte, cada investigación les puede dar un aporte diferente. ¿Por qué? Porque una investigación les puede dar un aporte en cuanto a las bases teóricas. ¿Por qué? Porque esos autores fundamentan su investigación. Puede ser o les puede servir en el ámbito metodológico. ¿Por qué? Porque les sirve de ejemplo para ese instrumento que ustedes más adelante lo van a hacer. O simplemente es una investigación que tiene su variable objeto de estudio y es muy similar a su investigación y por eso les va a permitir ampliar ese aspecto del conocimiento
en cuanto a el insumo teórico, el insumo metodológico o el insumo social, en el caso dependiendo del título de esa investigación. Tienen que tomar en cuenta que son 3 antecedentes. 3 antecedentes que tengan su misma variable objeto de estudio. Luego pasamos a lo que es las bases teóricas. Fíjense. Una cosa que les voy aquí a explicar. Cuando yo coloco aquí esta palabra variable, quiere decir que allí ustedes van a colocar el nombre de su variable. No es que me van a dejar eso allí así. No. Por ejemplo, si su variable es cuentas por cobrar, aquí donde dice variable, ustedes van a colocar cuentas por cobrar. No me van a dejar el nombre de variable. No, la palabra la quitan. La palabra la quitan y van a poner el nombre de su variable. Si su variable es inventario, ustedes colocarán ahí inventario. ¿Por qué les coloco ese ejemplo? Es para que ustedes sepan cómo va. Fíjense que va centrada en negrita y en cursiva. El nombre de la variable. No la palabra variable. La palabra la tienen que quitar y colocar el nombre de su variable. Ok. ¿Cómo ustedes van a desarrollar la variable? Bueno, muy simple. Acá ustedes van a colocar 4 autores de diferentes ediciones, de diferentes años, que definan esa variable. Luego van a hacer un análisis de lo que dicen esos 4 autores con sus palabras, lo que ustedes entiendan. Fíjense acá. Y en otro realizarán como que una definición donde ustedes van a plantear la situación de la empresa en relación a esa variable. Por ejemplo, si aquí, dentro de la empresa, las cuentas por pagar deben mejorar porque hay una serie de procedimientos que no están acordes con la realidad o con el mercado actual, donde por eso se generan ciertas pérdidas y por eso es importante que se aplique. O sea, ustedes van a dar como una referencia en cuanto a la situación de la empresa fundamentada en esa variable que ustedes van a estudiar. Fíjense aquí en el ejemplo. Acá. Les estoy poniendo, fíjense. Según Aldave 2015 se definen las cuentas por pagar como, ahí tienen, un autor, 2, 3 y 4. Aquí se fundamentan los 4 autores. Luego, ustedes van a hacer ese análisis de esos 4 autores. Fíjense, por lo tanto, las cuentas por pagar deben estar controladas, comprender las obligaciones contraídas por el ente económico. Luego, fíjense, ustedes van a hacer como que esa importancia que tiene esa variable dentro de su investigación, que es este párrafo que le sigue así. Y por último, van a hacer el párrafo donde hablan de la situación de la empresa, que era lo que les estaba planteando. Luego que ustedes desarrollen esa variable, van a comenzar a desarrollar, en el caso de la investigación de campo que llevan unos cuadros de variables, es aquí donde van a comenzar a desarrollarlos. Ahora, les voy a explicar cómo lo van a desarrollar. Fíjense aquí. Acá tienen el primer objetivo. Luego que ustedes definan la variable, van a comenzar por el primer objetivo, es decir, la primera dimensión. En este caso, fíjense que la dimensión es tipos de control interno. Entonces, definen la variable, luego van con la primera dimensión, que es tipos de control interno. Dentro de tipos de control interno, ustedes van a hacer una serie de definiciones, que son 3 por 3 autores. Luego que hagan eso, van a definir cada uno de los autores de ese tipo de control de interno que forma parte de la dimensión. Es decir, van a definir control de existencia según 2 autores y el análisis, van a definir control de exactitud según 2 autores y el análisis, van a definir control de autorización según 2 autores y el análisis, y van a definir control custodia según 2 autores y el análisis. Luego que hagan eso, pasamos al objetivo número 2, que tiene que ver con la dimensión número 2, que es la clasificación. Y hacemos lo mismo que estamos haciendo con lo anterior. Entonces, vuelvo acá. Fíjense aquí. En la dimensión,
¿Cómo voy a colocar el nombre de la dimensión? Tengo que eliminar la palabra dimensión y colocar mi dimensión, la del primer objetivo. La colocan en cursiva y del lado izquierdo sin sangría. Aquí, tal cual como el ejemplo. Fíjense, tiene que estar desarrollada por 3 autores, luego hacen un párrafo de análisis de lo que entendieron que dicen esos autores y cómo se debe aplicar dentro de esa empresa. Acá les coloco el ejemplo, fíjense. Aquí Aldave, Álvarez y Ramos. Luego hablamos de que los tipos de control interno le permitirán a la empresa mantener un control efectivo. Van a hacer como un análisis donde van a incluir la situación de la empresa en relación a esa dimensión. Recuerden, comienza por el primer objetivo, con la dimensión número 1. Luego que definan esa dimensión número 1, van a definir cada uno de los indicadores que pertenecen a esa dimensión. Y entonces, aquí colocamos el nombre del indicador. El nombre del indicador, no me vayan a colocar la palabra indicador. Vuelvo otra vez a repetir. Ustedes colocan el nombre de su indicador. Luego que colocan el nombre de su indicador, fíjense aquí, si le van a dejar sangría y va a ser en cursiva, sin negrita, ustedes definen por 2 autores y un párrafo de análisis. Acá. Esto, fíjense, les estoy poniendo el ejemplo. Según Luna 2009, el control interno está según Álvarez Acevera. Y fíjense aquí cómo les estoy colocando el ejemplo de que este aspecto es fundamental entre cualquier empresa. Este análisis lo van a hacer en función de lo que ustedes entendieron, de lo que dicen esos 2 autores. Y cómo va a ayudar a la organización a la que estoy estudiando o a la que es objeto de estudio. Fíjense acá que es lo que les estoy explicando. Ustedes deben desarrollarlo en el orden del cuadro de variables, según cada objetivo, que era lo que les estaba explicando anteriormente. Sí, el primer objetivo lo defino completo, con su dimensión y sus indicadores, luego el segundo, y luego el tercer objetivo. Luego que ya yo tenga definido todas esas dimensiones con sus indicadores, entonces procedo a hacer el sistema de variables, que tiene que ver con la definición nominal, la definición conceptual y la definición operacional. Y ustedes dirán, mira, profe, ¿eso con qué se come? Bueno, fíjense. En la definición nominal, ustedes simplemente van a poner el nombre de la variable. A ver, si su variable es sistema de inventario, ustedes colocarán allí sistema de inventario. En cuanto a la definición conceptual, ustedes escogerán de las 4 definiciones que colocaron arriba, en la variable, lo que ustedes desarrollaron, colocarán una, la que ustedes consideran que es más importante. Luego, tienen la definición del cuadro operacional. Esa, fíjense que ahí les estoy dando un ejemplo, y ustedes van a, como a colocar, acá, fíjense, que en este caso, las variables cuentas por pagar representan una obligación establecida que permitirá a la empresa fulana de tal mantener su gestión comercial, y la variable será medida a través de las dimensiones control interno, tipo y sus indicadores según la funcionalidad y la gestión comercial que tiene la organización. Cada uno va a tener una definición operacional diferente. ¿Por qué? Porque su cuadro de variables no es igual a los de los demás. Entonces tienen que tener ojo con eso. Luego, colocarán, copiarán y pegarán su cuadro de operación de la variable. Lo colocarán allí debajo. Y ya para finalizar, viene la definición de términos básicos. Eso es como un glosario, para que lo entiendan. Debe estar con 10 términos mínimos, es lo máximo que pueden tener. Y fíjense acá que deben ser términos que la persona que vaya a leer esa investigación, en el caso de que no sea un profesor, en el caso de que sea un estudiante, así como ustedes, puede ser que hayan palabras que no entiendan muy bien o no comprendan. Y esa es la función de esos términos básicos. Donde ustedes definirán esa palabra que les hace ruido, que no les parece muy conocida, y por eso se coloca allí. A ver, esto es el desarrollo del capítulo 2 en cuanto a una investigación de campo.
Quiero que quede esto muy claro. ¿Por qué? Porque hay investigaciones que son los proyectos factibles, en el caso de turismo, en el caso de seguridad, que los lineamientos son parecidos, pero no se desarrollan de la misma manera. ¿Por qué? Porque no tienen cuadro de variables. Entonces, fíjense, al no tener cuadro de variables, el esquema del capítulo, en el caso de que sea un proyecto factible, ojo con esto, las investigaciones de proyectos factibles no tienen cuadro de variables. Y como no tienen cuadro de variables, es otra manera de desarrollarlo. Entonces, fíjense, aquí está el esquema, tiene una reseña histórica, igual tienen que hacer los antecedentes, tienen que hacer las bases teóricas, el sistema de variables, en el caso de que tengan bases legales, y la definición de términos básicos. Ahora, ustedes dirán, bueno, profe, ¿cuál es la diferencia entre esa investigación y la mía? No es muy distinta. Lo que es que las bases teóricas de ellas van en función de sus objetivos. Entonces, como tienen igual la variable, pero en el caso de no hay dimensiones ni indicadores, sino que se desarrollan los objetivos en función a los elementos que necesite contener la investigación para poder determinar su función o para poder lograr la función específica para que se generó esa investigación. Entonces, fíjense, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de una variable que en este caso, acá, se habla de un museo virtual. Se define lo que es museo virtual, en este caso también tenemos otro ejemplo de una feria gastronómica. Pero si se fijan, cada objetivo tiene una particularidad, porque tiene unos elementos, tiene unos aspectos que son necesarios para el desarrollo de la investigación. Y es a través de los objetivos que van a desarrollar esa función. Entonces, por eso se deja como, es más general, pero en el caso de este tipo de proyectos pasa de lo general a lo particular. ¿Por qué? Porque cada objetivo tiene unos elementos diferenciativos y necesarios para poder determinar cuáles son los elementos que debe contener la propuesta de investigación. Y es por ello que se hace de esa forma. Pero igual, ellos tienen que buscar cuáles son esos elementos, cuáles son esos aspectos a considerar para poder desarrollar todos esos objetivos. Y igual lleva un sistema de variables, lo que es que ellos no llevan el cuadro de variables. De igual manera usan bases legales, porque como son proyectos factibles que se pueden generar en un futuro, son propuestas que más adelante se pueden poner en práctica, necesitan de una base legal, de unas legalidades. De igual forma, hay investigaciones de campo que se necesita bases legales. Sin embargo, eso va a depender del tipo de variable que ustedes están utilizando. Eso se les va diciendo a medida que ustedes vayan avanzando. Hasta ahora, esto es lo que compone el capítulo 2, con los diferentes tipos de investigación que ustedes puedan tener. Si tienen alguna duda. Espero que hayan hecho el capítulo 1. Sin embargo, el Telegram está activo para ustedes, para cualquier duda, inquietud o pregunta que puedan tener para cuando vayan a desarrollar cualquiera de estos capítulos. Sin embargo, ya saben que estoy a su disposición. Cualquier duda, pues me la hacen saber. Y igual forma, ya se les debe haber asignado, se les asignará un tutor de contenido que también les ayudará en ese proceso, lo que llamamos un tutor académico, en ese proceso para el desarrollo de estos 3 capítulos, que forman parte de lo que es investigación. Así que cualquier pregunta, duda o sugerencia, estoy a su disposición y me lo hacen saber cualquier duda que tengan
Las muchachas que están conectadas, si tienen alguna duda en relación al capítulo 1 o al capítulo 2, pues pregunten o háganmelo saber, no sé, cualquier duda que tengan. O de esto que acabo de explicar. No sé qué duda puedan tener. Yo por ahora no tengo dudas, así que no sé si mi compañera tendrá dudas. Bueno, de todas formas ustedes ya saben que ustedes cuando me escriban en la posibilidad del tiempo, yo voy a tratar de responder. No sé si en la noche, pero yo les respondo y ustedes saben qué es así. Quiero que tomen en cuenta las fechas pautadas, por favor. Ese cronograma es muy importante porque en función de eso, los tiempos les ayudarán para que puedan estudiar y puedan sacar una buena calificación, que es lo importante. Y que esa investigación, recuérdense que es su trabajo de grado, es el inicio de su trabajo de grado. Y es como que ya la última parte que tenemos para finalizar su carrera. Entonces, en función de eso, por favor, pónganle ganitas de corazón. Y ya saben que estoy atenta a cualquier duda, pregunta o sugerencia que puedan tener. Así que muchas gracias por su atención y que pasen una feliz noche.